Descubrió que su marido la engañaba, y su venganza en TikTok arruinó su vida para siempre. El día que Mónica entendió que su matrimonio se había terminado no fue por una llamada, ni por un mensaje, ni siquiera por una discusión. Fue por una historia de Instagram que apareció sin avisar, mientras ella estaba sentada en la sala de su apartamento en Chapinero Alto, en Bogotá. Era jueves. No cualquier jueves, sino el último del mes de octubre, ese en el que la ciudad suele envolverse en una neblina fría que baja desde las montañas y se cuela por las ventanas como un susurro de advertencia. Afuera, el tráfico de la carrera séptima sonaba distante, amortiguado por los vidrios dobles del piso 12 del edificio Horizonte Norte, un complejo residencial de lujo construido en 2018 con ascensores silenciosos, cámaras de seguridad en cada piso y un jardín interior que imitaba un pequeño bosque andino. Adentro todo estaba en silencio, salvo el leve zumbido del aire acondicionado que Javier había instalado el año anterior, un modelo japonés de última generación, con filtro de aire y modo nocturno, y el tic-tac del reloj de pared que él le había regalado en su 5º aniversario de bodas. Una pieza de madera de caoba con números romanos y una pequeña placa en la base que decía para siempre. Mónica tenía 40 años, era enfermera en la Clínica Santa Fe, una de las más prestigiosas del país. Trabajaba en la unidad de cuidados intensivos, donde cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ganaba 5 millones de pesos al mes, un salario que le permitía vivir con cierto lujo, aunque nunca ostentoso. Estaba acostumbrada al cansancio físico, a las noches en blanco, al olor a antiséptico que nunca se le quitaba de las manos, ni siquiera después de frotarlas con jabón antibacterial 3 veces seguidas. Pero también estaba acostumbrada a ciertas certezas, que Javier regresaría a las 7 de la noche, que la cena estaría lista a las 8, que los domingos escucharían salsa en la terraza mientras tomaban un ron con hielo y veían el atardecer sobre las colinas de Monserrate. Era una vida ordenada, predecible, cómoda. Una vida que en apariencia tenía todo: amor, respeto, estabilidad, estatus. Pero nunca estuvo preparada para lo que vio esa noche. En la pantalla de su celular apareció Camila. No fue un nombre aleatorio. No fue una desconocida. Fue una sombra del pasado que Mónica creía enterrada para siempre. Camila Restrepo. Su compañera de salón en el Colegio San José de la Salle, entre los años 1998 y 2002. La chica con trenzas que le copiaba en los exámenes de biología, la que le prestaba sus discos de Shakira, la que una vez le contó que le gustaba el hermano mayor de Mónica, y que luego, sin explicación, dejó de hablarle. Se rumoraba que había dicho algo sobre ella en una fiesta de 15 años, algo sobre su virginidad, algo mezquino, tóxico, adolescente. Desde entonces no habían vuelto a cruzarse. Hasta esa noche. Camila estaba en la isla de San Andrés. Sonreía frente al mar con el pelo mojado, la piel dorada por el sol, gafas de sol redondas y un vestido blanco que ondeaba con la brisa. Detrás de ella, con los brazos alrededor de su cintura, la besaba con una familiaridad que solo se construye con intimidad. Y ese hombre era Javier. Su Javier. El mismo que esa mañana, mientras se abrochaba la correa del reloj, un Tissot automático que ella le había regalado en su 10º aniversario, le había dicho con total naturalidad: amor, me voy para Antioquia. Tengo una catación en Fredonia y luego una reunión en Andes. Regreso en 4 días, no me extrañes mucho. Mónica cerró Instagram. Dejó el celular en la mesa de centro, una pieza de mármol italiano que habían elegido juntos en una feria de diseño, se levantó y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua del dispensador, lo bebió lentamente, como si cada trago le diera tiempo para procesar. Luego volvió a sentarse. Abrió la aplicación de nuevo. Volvió a ver la historia. Amplió la foto. Ahí estaba, inconfundible, la pulsera de cuero trenzado que ella le había regalado en su cumpleaños número 38, en un viaje a Cartagena. Él juraba que nunca se la quitaba. Es mi amuleto, decía. Ahora ese amuleto estaba en la muñeca de un hombre que besaba a otra mujer en una isla que no era Antioquia. Mónica respiró profundo. No lloró. No gritó. Solo dijo en voz baja, casi con una sonrisa triste: así que Antioquia ahora tiene playa. Javier siempre había sido un hombre de rutinas. Desde que se conocieron en una fiesta de amigos en común en el 2005, una celebración en un loft del centro de Bogotá, con música en vivo y tragos de aguardiente con limón, su vida había girado en torno a ciertos ejes fijos: el trabajo, la familia, la música.
Amaba la salsa con una devoción que rozaba lo religioso. No era solo que le gustara escucharla, era que la vivía, la estudiaba, la coleccionaba. Tenía una biblioteca entera dedicada a ella, libros sobre la historia de la salsa en Nueva York, biografías de cantantes, documentales en DVD, incluso una suscripción a una revista mensual de música afrolatina. Pero su tesoro más preciado era su colección de vinilos. Más de 120 discos, todos firmados por los artistas. Celia Cruz le había autografiado uno en un concierto en Cali en el 2010, tras una espera de 2 horas en la puerta del camerino. Héctor Lavoe, aunque ya fallecido, tenía una edición póstuma firmada por su viuda que Javier consiguió tras meses de negociación con un coleccionista en Puerto Rico. Rubén Blades le había dado su disco en persona en un evento cultural en Bogotá, después de que Javier le contara, emocionado, que su música lo había acompañado en su boda. Cada vinilo tenía una historia, una fecha, un recuerdo. Los guardaba en una vitrina de madera oscura con puertas de cristal a prueba de rayos UV, instalada en la sala principal. La había mandado hacer a medida por un ebanista de la Candelaria. Incluso tenía un pequeño sistema de deshumidificación y un sensor de temperatura, porque, como decía Javier, el vinilo es como el alma, se corrompe con la humedad y las mentiras. Trabajaba en Aromas del Campo, una empresa reconocida en el sector cafetero colombiano, fundada en 1992 por un grupo de caficultores del Quindío. No era solo un empleado, era supervisor de catación y tenía su propia marca interna, Café Javier, que se vendía en tiendas exclusivas de Bogotá, Medellín, Cartagena y hasta en Miami. Ganaba 10 millones de pesos mensuales, lo que les permitía vivir en un apartamento de 120 metros cuadrados en Chapinero Alto, con parqueadero doble, gimnasio privado, piscina climatizada y vista al oriente de la ciudad. Cuando lo ascendieron a gerente de operador logístico, fue una celebración. Llegó a casa con una botella de ron barrilito de 15 años, puso a sonar, el cantante, a todo volumen y la levantó en brazos como si estuvieran en una telenovela. «Nos vamos a recorrer Colombia», le dijo emocionado. «Tendré que viajar más, visitar fincas, probar cosechas nuevas, negociar directamente con los productores. Es una oportunidad única». Mónica, sin dudarlo, le sirvió un trago, lo abrazó y le dijo, «Confío en ti». Pero ese confío en ti fue el primer error. Lo que Mónica no sabía era que Javier había conocido a Camila 5 meses atrás, en el 10º Congreso Nacional de Cafeteros, en Cartagena. No fue amor a primera vista. Fue una conversación casual en la barra del bar La Cevichería, después de una catación técnica donde ambos habían evaluado perfiles sensoriales de cafés del Cauca. Camila trabajaba en marketing para Exporta Café S.A., una empresa con sede en Medellín. Y por casualidad mencionó que había ido al mismo colegio que una tal Mónica Duarte. Javier se puso tenso pero disimuló. ¿Mónica Duarte? No conozco a nadie con ese nombre, mintió mientras jugaba con su copa de ron. Una copa llevó a otra. Una noche terminó en la habitación 412 del Hotel Sofitel Legend Santa Clara. Y esa noche se volvió rutina. Al principio Javier se sentía culpable. Se despertaba en mitad de la noche sudando con la imagen de Mónica durmiendo sola en su cama de Bogotá. Pero con el tiempo el remordimiento fue cediendo espacio a la comodidad de la mentira. Comenzó a inventar destinos falsos. Decía que iba a Armenia, pero se quedaba en San Andrés. Decía que tenía una reunión en Bucaramanga, pero estaba cenando con Camila en un restaurante frente al mar en Taganga. Cada vez que regresaba, le traía a Mónica un recuerdo simbólico, un frasco con tierra de una finca en el Huila, una taza con el logo de una región cafetera, un paquete de café de cosecha especial con una etiqueta hecha a mano. Ella lo recibía con una sonrisa, sin sospechar nada. Hasta que llegó esa historia de Instagram. Camila no sabía que Javier estaba casado. Él le había dicho que era soltero, que había tenido relaciones complicadas, pero que ahora estaba libre. Por eso, cuando subió esas fotos del viaje a San Andrés, lo hizo con naturalidad. Incluso escribió en la historia, mi aventura favorita esta semana. Mónica la vio por casualidad, porque una mutual, una vieja compañera de la universidad que seguía a ambas, la había etiquetado en un comentario, oye, ¿no es ese tu esposo? Al principio pensó que era un error. Pero al ampliar la foto, vio la pulsera. La misma que ella misma le había atado alrededor de la muñeca en una playa de Punta del Este, durante unas vacaciones que habían planeado durante meses. Entonces algo en su interior se apagó.
No fue rabia. No fue dolor. Fue claridad. Se levantó, fue al cuarto, abrió el closet y dijo en voz alta, como si Javier estuviera ahí: 10 años coleccionando música y 10 años mintiendo. Vamos a ver qué pesa más. Tomó unas tijeras grandes de la cocina, esas que usaban para abrir paquetes de café o para cortar cintas en fiestas. Empezó por los trajes que Javier usaba para viajar, los de lana italiana, los de seda, los que costaban más de 1.000.000 de pesos. Luego las camisas de algodón egipcio, los pantalones de lino, las chaquetas de diseñador que tanto le gustaban. Cada corte sonaba como un diálogo silencioso. Esto es por Antioquia. Esto es por San Andrés. Esto es por decirme que me amabas mientras besabas a otra. Después fue a la sala. Miró los vinilos acomodados con cuidado casi religioso y susurró: lo único que amabas más que a mí. Uno por uno los sacó de sus fundas. Los puso sobre la mesa de mármol del comedor, esa misma en la que habían celebrado cenas con amigos, cumpleaños, aniversarios, y los cortó sin dudar. No lo hizo con rabia, sino con precisión. Como si fuera una cirugía. Celia Cruz, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Willy Colón, Joe Arroyo, Óscar de León, Gilberto Santa Rosa, Grupo Nietzsche. Firmas irrepetibles, recuerdos de conciertos, encuentros con leyendas vivas. Todo destruido en minutos. Pero ahí no terminó. Sacó su celular, se paró frente a la mesa, encendió la cámara frontal y grabó todo con calma. No había lágrimas en su rostro ni gritos. Solo mostró la ropa hecha jirones, los vinilos cortados, y dijo con voz firme, clara, sin temblor: cuando juegas con la confianza de alguien, tienes que aprender a perder lo que más te importa. Subió el vídeo a TikTok desde una cuenta nueva llamada Verdades en Salsa. Dejó el título simple: mi respuesta a una mentira. Y escribió una nota a mano con su letra redonda, la misma que usaba para llenar historias clínicas: Javier, entra a esta cuenta y mira lo que pasa cuando decides mentir. Dejó la nota sobre la mesa, cerró la puerta del apartamento, bajó al estacionamiento y se fue a casa de su hermana en Usaquén. No llevaba maletas. Solo su bolso de trabajo, su billetera, su celular y las llaves del apartamento. Cuando Javier regresó al apartamento 4 días después, arrastrando su maleta Samsonite y tarareando Pedro Navaja como si nada hubiera pasado, se quedó paralizado en el umbral. ¿Qué pasó aquí?, gritó al ver la ropa cortada esparcida por el piso del cuarto. Entró corriendo, miró el closet vacío de toda prenda intacta, luego fue a la sala, y cayó de rodillas al ver sus vinilos destruidos. No, no, no. Esto no puede ser verdad, repitió como un mantra abrazando un fragmento de un disco de Héctor Lavoe como si pudiera recomponerlo con las manos. Buscó a Mónica por toda la casa. Llamó a su celular. Nada. Solo encontró la nota. La leyó temblando, sacó su celular y entró a TikTok. Buscó la cuenta. El vídeo ya tenía más de 2 millones de vistas. Los comentarios se desbordaban: bravo, reina, el karma suena en vinilo, eso es lo que pasa cuando engañas a una enfermera, te operan sin anestesia, y ahora ¿quién te va a catar el café, infeliz? Esa noche Javier llamó a Mónica más de 20 veces. Mensajes, audios, llamadas de WhatsApp. Ella no respondió. Ni siquiera lo bloqueó. Solo lo ignoró. Al día siguiente recibió una llamada de su jefe directo, don Ricardo Morales, fundador de Aromas del Campo. Javier, necesitamos hablar contigo en persona. Ven a la oficina a las 9. El vídeo estaba circulando por todos lados. Clientes lo habían visto. Socios lo habían compartido. Incluso un productor de café del Tolima le escribió un correo diciendo que no seguiría trabajando con alguien sin honor ni respeto por su familia. Como gerente de operador logístico, representas la imagen de la empresa, le dijo don Ricardo, sin mirarlo a los ojos, mientras jugaba con una cucharita de plata en su oficina de madera reciclada. Y esta situación nos obliga a prescindir de tus servicios. Lo sentimos. Javier intentó explicarse: fue un asunto personal, no tiene nada que ver con mi trabajo. Pero la respuesta fue clara: tu vida personal afectó nuestra reputación. Y en este negocio, la reputación es más valiosa que el café. Perdió su empleo. Perdió su marca. Perdió sus ingresos. En menos de una semana, todo lo que había construido en 10 años se desmoronó.
Mónica, mientras tanto, no se fue del apartamento para siempre. Volvió al tercer día. Cambió el seguro de la puerta. Contrató a un cerrajero que instaló una nueva cerradura biométrica. Cambió su horario laboral para trabajar de día y recuperar sus noches. Empezó a llegar a casa con otra energía. Retomó amistades que había dejado de lado por culpa de los viajes de Javier. Volvió a salir con su prima Laura, con quien solía ir al cine los domingos. Se inscribió en un diplomado de enfermería avanzada en la Universidad de los Andes. Y cuando alguien le preguntaba si no se arrepentía de lo que hizo, ella respondía con calma, sin rencor: no destruí su música. Destruí la mentira en la que vivía. Javier intentó verla. Llamó a la portería del edificio, le dejó flores en el ascensor, envió cartas a su nombre. En una de ellas escribió: fue un error. Te amo. Perdóname. Volveré a ganarme tu confianza. Haré terapia. Cortaré con ella. Lo juro. Mónica leyó la carta, la dobló con cuidado, la guardó en un cajón del escritorio y no la volvió a sacar. Pero un mes después, una tarde de lluvia fina, mientras caminaba del metro a la clínica, lo llamó por primera vez desde que lo descubrió. Sí, respondió Javier con voz temblorosa, casi sin aliento, como si hubiera estado esperando esa llamada desde el primer día. Javier, dijo ella con la misma calma de siempre, la misma voz que usaba para tranquilizar a un paciente antes de una cirugía: los errores se corrigen. Las traiciones se pagan. Y colgó. No hubo regreso. No hubo reconciliación. Solo una mujer que eligió su dignidad antes que su comodidad, y un hombre que aprendió, tarde, que la confianza no es un recurso renovable, sino un puente de cristal. Una vez que se rompe, no importa cuánto lo pegues, siempre quedará la grieta. Con el tiempo, el vídeo de Mónica llegó a 8 millones de vistas. Muchas mujeres le escribieron para agradecerle, para contarle sus propias historias de traición y empoderamiento. Algunas incluso la invitaron a dar charlas en universidades. Ella no aceptó ninguna, pero sí empezó a escribir un blog anónimo llamado Límites Claros, donde hablaba de resiliencia emocional, autocuidado y cómo establecer fronteras sanas después de una traición. Javier, por su parte, tuvo que vender su carro, un Mazda CX-5 que había comprado en 2022. Se mudó a un apartamento más pequeño en Kennedy, en un edificio sin ascensor, donde el agua se cortaba los fines de semana. Buscó trabajo en el sector cafetero, pero nadie lo contrató al saber quién era. Al final, encontró empleo en una fábrica de empaques en Soacha, lejos del mundo del café, lejos de la salsa, lejos de todo lo que alguna vez amó. Camila, al enterarse de que Javier estaba casado, gracias a un comentario en el vídeo de Mónica, lo bloqueó en todas las redes. Nunca más volvió a hablarle. Incluso eliminó todas las fotos de San Andrés. Y aunque pasaron los meses y luego los años, nadie en Chapinero Alto olvidó la historia de la enfermera que cortó los vinilos de su marido infiel. Porque a veces el silencio y una decisión firme pueden hacer más ruido que cualquier canción de salsa. Mónica nunca volvió a escuchar salsa en su apartamento. En su lugar, puso música instrumental, jazz suave o simplemente el silencio que tanto había extrañado. Pero una vez, al pasar por una tienda de discos usados en el centro, vio un vinilo de Celia Cruz en el suelo, arrugado, descartado. Lo recogió, lo miró y lo dejó de nuevo. No todo lo que suena bonito es verdad, dijo en voz baja. Y siguió caminando. 2 años después, Mónica se convirtió en jefa de enfermería en la clínica. Compró un apartamento pequeño en el norte, más cerca de su trabajo. Adoptó un gato al que llamó Silencio. Nunca volvió a tener una relación seria, aunque salió con un médico durante 6 meses. Terminaron de mutuo acuerdo. Él quería más. Ella ya no creía en para siempre. Javier, por su parte, se mudó a Armenia. Trabaja ahora en una pequeña tienda de café de barrio, donde atiende a clientes que no saben quién es. A veces, cuando está solo, pone a sonar salsa en su celular. Pero ya no colecciona vinilos. Y Camila se casó en 2026. Su boda fue en Cartagena. Mónica vio las fotos por casualidad, en una cuenta pública. No sintió nada. Solo cerró la app y siguió con su día. Porque al final, no fue venganza lo que buscó. Fue libertad. Y la encontró.